Hola, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi Story Channel. Estoy segura que quienes siguen el canal tienen la misma pasión y curiosidad hacia los misterios como la que yo tengo. Y en la medida en que hemos ido avanzando en nuestras investigaciones y estudios, digamos que esa pasión hacia el misterio ha ido evolucionando. Es como si se fuera madurando y llega un punto en el cual en que ya no nos conformamos con el misterio en sí. Ya nos parece algo superficial simplemente seguir misterios por el misterio. Queremos saber más, queremos ir más allá y entender qué es lo que se esconde detrás de ese posible misterio, porque muchas veces lo que creemos sea un misterio no lo es tanto. Quizás no se ha investigado lo suficiente. Y con el tiempo, después de explorar muchos misterios, nos vamos dando cuenta que hay elementos mucho más interesantes de lo que pensábamos y los vamos encontrando en la medida en que vamos excavando en ese misterio que se nos propone. Y eso es lo que sucede aquí con las logias secretas o asociaciones discretas, porque parece que cuando ya sabemos de qué se trata, cuando ya se ha hablado tanto de estas logias o asociaciones, pareciera que no hubiera nada más que descubrir y nos aburrimos porque todos repiten lo mismo y llega un punto en el cual pensamos que lo sabemos todo. Pero hay un misterio que en la medida en que más vamos avanzando se va haciendo realmente más suculento, si lo hablamos en términos gastronómicos, porque lo podemos casi que saborear en la medida en que vamos descubriendo que tiene muchos ingredientes bastante intensos. Y eso es lo que sucede cuando hablamos del caso de Rennes-le-Château y los personajes que rodean esta historia. Recientemente les pude hablar un poco acerca de los Rosacruces y les alcancé a dar algunos nombres y a referirles algo acerca de un supuesto misterio que después se reveló que al parecer fue todo un engaño, pero después les dije que no era así tan simple. Bien, aquí vamos a desarrollarlo porque les había prometido que les traería la investigación del doctor Mario Bizzarri. De manera que lo que hoy les voy a resumir aquí es el resultado de estas investigaciones que él realizó. Él se valió muchas veces de la ayuda de personas. Él fue a las bibliotecas antiguas, estuvo en el Vaticano, a ver los archivos, que ya no los llaman el archivo secreto del Vaticano, ahora tiene otro nombre, en esas pesquisas que realizó. Y la hipótesis que arrojó él al final es bastante sorprendente. Entonces, esta historia, amigos, se desenvuelve en el tiempo que transcurrió, más o menos, tras el estallido de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, cuando fue el clero a ser perseguido. Es interesante porque hay distintas etapas en la historia donde unos persiguen a otros, a veces unos son perseguidos y luego se vuelven perseguidores también. Nos damos cuenta de ese fenómeno de la historia según cambios de ideologías o según la rabia del pueblo hacia quien se dirija. Y en este caso, tenemos que la gente estaba muy enojada y después de la Revolución Francesa, cuando llega la razón, el iluminismo, la intelectualidad, el clero es perseguido, después de haber perseguido el clero a tantas personas antes en el medioevo. Y tenemos al abate Antoine Bigot. Este sacerdote francés fue confesor y hombre de confianza de la marquesa Marie de Nere d'Abdopoul, quien fue dueña de vastas propiedades y perteneció a una influyente familia noble. Se dice que ella fue una mujer muy devota y que fue cercana al clero, especialmente a este abate,
a Antoine Bigot. Aquí comienza todo el misterio. La marquesa murió en 1781 y se dice, porque no hay certeza, pero ya vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, que ella le confió un secreto muy importante a Bigot en su lecho de muerte. Pero ahora Vigo temía por su vida porque, como les contaba, estaban persiguiendo al clero y él había sido muy fiel a la iglesia y a la nobleza local, así que corría peligro en ese momento. De modo que él huye a España, donde luego murió más o menos después de 3 meses. Pero ¿qué sucedió? Una vez muerta la condesa, Vigo erigió una losa con un epitafio en la tumba de la marquesa. Realizó unas escrituras muy extrañas, las cuales los analistas dicen que son códigos. En esta escritura, él deja unas instrucciones para encontrar otro lugar, probablemente otra tumba, con algo muy importante. Y podemos imaginar que ese otro lugar estaba mucho mejor escondido que esta tumba de la marquesa. Muchas veces las personas que quieren codificar un secreto, que quieren esconder algo, lo hacen a la vista de todos. Este truco ha funcionado porque aparentemente las personas no se dan cuenta de lo que hay ahí. Piensan que simplemente se trata de un epitafio. Pero dentro de ese epitafio había algo codificado y ya vamos a ver por qué se piensa que sea así. Estaba escondido de frente a los ojos de todos, pero esa segunda tumba seguramente estaba mejor escondida que esta. Así que quienes entendieran esos códigos que escribió Bigot, seguramente podían encontrar esa segunda tumba. Entonces, la tumba de la marquesa la mandaron a esculpir con unas inscripciones que parecían erróneas. Se convirtió este lugar en el primer eslabón del enigma de Reims-le-Château. Y para algunos investigadores, incluido a quien estamos ahorita viendo que es Bizzarri, ella no fue solo una marquesa piadosa, sino que fue más bien la custodia de un secreto familiar que podía implicar riquezas, documentos o incluso un conocimiento prohibido, como un linaje sagrado, por ejemplo. La conclusión de que la marquesa custodiaba un secreto, lo estaba guardando, aunque la tumba sigue siendo la pieza central de este enigma. Así que hay otros elementos que alimentan esta interpretación, como por ejemplo la familia de Hautpoul de Blanquefort, que era una casa noble antigua de Languedoc, ese territorio del cual alguito les pude hablar en el video anterior, y con raíces que algunos autores relacionan con linajes visigodos, merovingios e incluso templarios, y la marquesa como miembro de esta familia pudo haber heredado documentos o conocimientos reservados. Ya a algunos de ustedes les estará sonando esto familiar cuando hablamos de los visigodos, de los merovingios. Ya les estoy aquí dando unas pistas. Si había algo comprometedor, lo habrían confiado seguramente a un sacerdote fiel. ¿Quién mejor? Y en un tiempo los sacerdotes se convertían como en esa persona de entrañable donde depositar nuestros secretos. Recordemos que en esa época la gente estaba muy cercana a los sacerdotes, al clero en general, porque precisamente el clero estaba muy pegadito al poder y a la riqueza. Así que en consecuencia se volvían también las personas de confianza. Investigadores como Bizzarri señalan que su nombre aparece recurrentemente en el origen del misterio de Reims-le-Château. No es únicamente la losa, la tumba, es decir, estamos hablando del nombre de la marquesa. La sospecha se debe a una convergencia de factores, por ejemplo, el linaje noble de la marquesa, la confianza en Bigot,
que ella depositaba en él, el momento histórico y la tumba con inscripciones extrañas. Así que todos estos elementos se van juntando para ir armando como una especie de rompecabezas. Una pieza es necesaria para que haya como una visión más completa. Y ahora viene algo todavía más misterioso porque la losa de la marquesa de Negre parece haber sido intervenida en dos momentos históricos, dos momentos distintos. El primero fue intervenida por el abate que les mencioné, Bigot, donde escribió lo siguiente: Et in Arcadia ego redemitur sanguis Johannis Baptistae et Sancta Maria Magdalena sanguis Christi. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, hay unas características claves para tener sospechas. Por ejemplo, et in Arcadia ego es una frase famosa que está relacionada con el arte esotérico. Aquí tenemos ya pistas interesantes. Y a los Rosacruces, ahora entonces aparecen de nuevo los Rosacruces. También aparece en un cuadro de Pausán. Así que recordemos que los pintores importantes dejaban pistas en sus pinturas de algunos mensajes dejaban mensajes codificados. No siempre era la pintura en sí, en ser simbólica o transmitir un mensaje secreto. También dejaban por ahí como claves para ser leídas por personas que iban a entender, obviamente. Estos errores, entre comillas, intencionales, parecían diseñados, como les decía, para alguien que los pudiera leer como un código y no como un epitafio normal. En el caso de esta tumba, sangre y linaje se mencionan allí explícitamente. Sangre de Juan el Bautista. Interesante esto, de María Magdalena y Cristo. Estos tres personajes tan importantes en la historia del cristianismo y también del gnosticismo. Así que esto ha dado lugar a teorías de linajes ocultos, por ejemplo, el de la hipótesis merovingia, que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Hay transcripciones divergentes de la escritura debido a que la losa desapareció. Al parecer, alguien se la llevó, pero afortunadamente hubo gente que preventivamente realizó copias. Seguramente pusieron un papel y la transfirieron estos escritos porque esas copias sí existen. O sea que la tumba existió y fue real, pero se la llevaron, la desaparecieron, la destruyeron, alguien la tiene, no sabemos. Entonces esto aumenta el misterio todavía y nos hace ver que esto no es cualquier cosa. Y lo que queda hoy entonces son estas copias que realizaron los investigadores desde la antigüedad. Y algunas difieren en detalles. Se suele traducir, por ejemplo, como, abro comillas, yo también estoy en Arcadia, cierro comillas, o, abro comillas, incluso en Arcadia estoy, yo, la muerte, es redimida. Tú devuelves o restituyes del rey, o tú gobiernas. También se incluyen frases como sangre santa, María de Magdala, de Juan Bautista, o las altas fortalezas o los castillos elevados. Y esto me llama mucho la atención. Ya después les voy a decir por qué. Aquí continuamos. Esto es una frase famosa de la pintura barroca y de corrientes esotéricas. Esto podría aludir a un lugar concreto, como una montaña, un bastión o un escondite. Y se sigue hablando de una montaña. Recordemos dónde se supone que terminó la vida de María Magdalena, porque hay una teoría que ella salió en una barca y llegó por el Mediterráneo hasta un lugar en Francia. Eso yo lo dije en un video
expuse esa hipótesis porque es interesante y se supone que ella muere allí, en esa montaña. Y miren, aquí están hablando de montaña, bastión, escondite, sangre. Todo esto es importante y vamos teniéndolo en cuenta. Si se toma literalmente, este epitafio está hablando de la sangre de Cristo, de Juan Bautista y de María Magdalena, algo absolutamente explosivo para la iglesia. Con los errores de escritura que vemos en esta tumba, errores entre comillas, los investigadores han sugerido que hay un mensaje cifrado. Ellos están convencidos, muchos de ellos, que apunta a un linaje, porque se habla de sangre, un linaje oculto o una ubicación, porque se habla de altas fortalezas. En definitiva, la losa no era solamente un epitafio, lo que estaba allí escrito. Sí es muy enigmático y estas frases deben tener un significado seguramente importante. Tenemos entonces aquí una mezcla de frases esotéricas, palabras que se refieren al cristianismo, a los personajes del cristianismo y unos errores sospechosos que apuntaban a un mensaje oculto sobre sangre, sobre linaje y un secreto guardado. Luego, en la segunda fase, porque recordemos que la primera fue la intervención de Vigo, el epíteto fue escrito por el propio Saunier. Ahorita vamos a ver quién es este personaje, Saunier, que bajo la supervisión del obispo de Villard, él cambia el escrito, él hace una modificación allí. Según los investigadores, Bigot incluso habría dejado una especie de firma o marca personal en esta inscripción, en la primera, lo cual refuerza la idea de que actuaba como un guardián de un secreto. Esto es bien interesante que él hubiera dejado su firma allí. Luego, cuando Saunier se convierte en el párroco de Rennes-le-Château, entra en contacto con la tumba y sus inscripciones. Así que luego, como les decía, bajo instrucciones del obispo Villard, Saunier hace la segunda intervención a la tumba de la marquesa. Él modifica o sustituye el epitafio original. En el nuevo epitafio también deja su propia marca, como una especie de firma indirecta, como si estuviera continuando la tradición o una tradición que primero había dejado Bigot o que estuviera validando su hallazgo. No sabemos cuál es la intención realmente de Saunier dejar su firma allí. Eso se mantendrá en un misterio. Y esto da la impresión de que la cadena de custodia de este secreto se mantuvo. Primero Vigo, luego Saunier. La intervención de Saunier bajo Villard sugiere que no actuaba solo, sino que estaba dentro de un círculo organizado. Al parecer, seguramente estos sacerdotes no es que estaban locos y que hacían estas locuras cambiando una lápida. Allí detrás había un círculo de personas organizadas. Así que cuando Saunier modifica el epitafio bajo indicaciones del obispo Villard, aparece esa segunda inscripción alterada. ¿Cómo la alteró? Él escribe entonces, et in Arcadia ego, que se puede leer como una Arcadia fortificada, et in Arcadia ego, una Arcadia fortificada, o un lugar secreto o inaccesible. Nuevamente vemos eso de un lugar, un secreto e inaccesible, como lo era la montaña, como lo era un escondite, como el anterior. Y ego significa yo. Así que se puede leer con el juego de arcs, que es fortaleza, se podría leer como yo estoy en la Arcadia fortificada o en el refugio secreto. Dígame si esto no es enigmático. ¿Qué frase? ¿Por qué poner una frase así en una tumba? O sea, ese epitafio es muy particular, ¿no creen?
Fíjense entonces que no es Arcadia como en la frase clásica, sino Arxadia con la X. Ese cambio mínimo de letra que reemplaza la C con la X ha sido interpretado como una firma velada o la palabra de pase como una password para quienes conocían la clave. Según Bizzarri y otros autores, Arxadia no es un error tipográfico, pero podría pasar por error si una persona es distraída, no se da cuenta, porque es solo una letra la que cambia. Para Bizzarri más bien es una clave de reconocimiento que está vinculada a una red secreta. Aquí él vuelve a ver esto. Aquí entonces entra una hipótesis muy interesante. Se trata de la Sociedad Brillard o Angélique, una organización secreta dentro del clero y la nobleza francesa que habría custodiado documentos comprometedores sobre linajes y tesoros. Es como una matriusca, porque dentro de la misma institución católica se han generado otras sociedades. Yo recientemente les dije, tengo la impresión de que hay una asociación, si no más, dentro de la institución católica que está mandando una serie de mensajes, pero esto que les estoy narrando aquí es muy antiguo. ¿Será que sobreviven estas asociaciones? Vamos a ver. O quizás hay unas nuevas. Hay que mirar bien esto porque no es fácil, es muy intrincado. Y dentro de una interpretación esotérica, esta frase clásica que les leí, et in Arcadia ego, se interpretaría como incluso en Arcadia, que sería el paraíso, estoy yo, que sería la muerte. Es decir, que aquí dice que hasta en el paraíso está la muerte. Hmm. Y luego, al cambiarse a Arxadia con la X, podría significar una clave de reconocimiento como yo pertenezco al refugio secreto o yo también estoy dentro de la fortaleza oculta. Y esto encaja con la hipótesis de Bizzarri de que era un lema de una sociedad secreta. ¿Cuál? Brillard Angelique. Usado esto como una contraseña para entenderse. Los que saben, saben. Los que no saben, pueden leerlo y no les dice nada. Bizzarri habla de un objeto misterioso. Es un talismán, lo llaman el talismán de Isis. No sabemos qué tipo de objeto era este talismán de Isis. No era, de todas maneras, un simple amuleto, sino que era un símbolo de poder y pertenencia. Era una especie de emblema que pasó de la marquesa al abate Bigot y más tarde a Saunier. No sabemos, como les digo, en qué forma estaba presentado este talismán, pero lo que sí podemos teorizar es que cada cambio de mano de este talismán, llamado talismán de Isis, confirmaba quién era el nuevo guardián del secreto. Es depositarle a alguien y quien tenía esto, quien lo custodiaba, pasaba a ser como el portador de ese secreto. En el corazón de Rennes-le-Château, el talismán de Isis simbolizaba la herencia de un conocimiento prohibido que nunca debía perderse. También estaba presente un símbolo con forma de pulpo. Este símbolo se encuentra igualmente en la iglesia de París Saint-Sulpice. Así que no es un simbolito caprichoso que vimos allí porque era muy lindo y lo pusieron como una decoración. En realidad el pulpo era un símbolo oculto de una sociedad secreta. No sé si ustedes conozcan esta sociedad, pero es secreta, así que no deberían saber que existe. Y se llamaba, o se llama, mejor se llamaba, Hieron du Val d'Or. Era una de las más inquietantes y estaba representada por el pulpo.
Tenía sus tentáculos extendidos sobre Francia y Europa, con un centro de poder secreto. El Hierón du Val-d'Or sería la estructura organizada que estaba canalizando ese poder, usando a curas, por ejemplo, como Bigot o Saunier, como intermediarios en lugares estratégicos como Reims-le-Château. Y el Hierón du Val-d'Or fue fundada en Borgoña en 1873. Esta organización era una mezcla de nobleza, clero y simbolismo templario. Interesantísimo. Buscaba reinstaurar una monarquía sagrada en Francia. Ese era su objetivo. Y recordemos que muchas de esas asociaciones nacen con un objetivo y cuando se cumple o cuando no se cumple, se desaparecen. A veces pueden cambiar también de objetivo y pueden cambiar también el nombre y todo. Según Bizarri, Rennes-le-Château era uno de los nodos de esa red de esa red de colaboración y Saunier no fue más que uno de sus emisarios. Esto todo es una investigación, pero no hay pruebas contundentes, pero hay muchos indicios. Por esto es interesante seguirlos. Y la historia narra que más de un siglo después de la muerte de Vigo, el joven párroco de Rennes-le-Château, Berenguer Saunier, se encontró con esa losa, recuerden, la losa de la tumba de la marquesa, y con documentos ocultos dentro de la iglesia. Lo que allí descifró cambió su destino para siempre. Se dice que excavaba de noche, dentro y alrededor del templo, acompañado por su ama de llaves, que se llamaba Marie de Narnaud. Los vecinos lo veían trabajar en secreto bajo la luz de faroles, con lamparitas. Ustedes imagínense ese párroco con la dama que lo acompañaba, la ama de llaves, en la noche ahí moviendo piedras, escarbando y excavando. En plena noche la gente decía, este señor se enloqueció o qué está haciendo. Muchas personas pensaban que él estaba abriendo tumbas. Ahí empezaron también a sospechar de él y a pensar mal de él y muchos rumores empezaron a recorrer por esas calles de ese pueblito medieval. Poco después, algo inexplicable sucede. Saunier, que había sido un cura pobre de un pequeño pueblo, empezó a recibir dinero sin límites. Él empieza a reformar la iglesia con lujos, construyó la villa Betania, que aún hoy está, levantó una torre biblioteca llamada Magdala, ojo, ese nombre, y llenó el lugar de jardines, lo puso muy bonito, empezó a comprar, a mandarse a hacer estatuas y objetos extravagantes de los cuales ya hablaremos. Nadie entendía de dónde provenía esa riqueza de un momento a otro. Así que la gente empezó a preguntarse, ¿será que este párroco se habrá encontrado un tesoro? ¿O no era un tesoro material y quizás le pagaban para que él transmitiera eso que encontró? Quizás era un tesoro visigodo o un tesoro templario o quizás un tesoro de todas esas familias nobles. O tal vez había descubierto un secreto mucho más peligroso, un documento capaz de hacer temblar a la iglesia misma. Esto también está dentro de los interrogantes que nos podemos hacer. Lo cierto es que Saunier vivió rodeado de sospechas. Todo el mundo decía qué está haciendo este señor y murió sin revelar el origen de su fortuna. Dentro de la iglesia dejó pistas inquietantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este famoso, porque es famosísimo, el diablo Asmodeo, este diablo o demonio, hacer esto dentro de una iglesia es un poco extraño, eh, por decir poco extravagante, y está sosteniendo la pila de agua bendita. También
hizo realizar unos ángeles con expresiones muy enigmáticas, extrañas, con frases bíblicas alteradas y símbolos que parecen formar un lenguaje oculto. De hecho, el Asmodeo tiene unos números en su cabello, tiene por ahí también unas iniciales que han tratado de descifrar, que podrían ser las iniciales de Saunier. ¿Y por qué ponerlo en esa escultura? El Via Crucis también lo hizo, pero con escenas alteradas. Rarísimo. Y la inscripción sobre la entrada, que es Terribilis est locus iste, lo cual está escrito en latín y significa este lugar es terrible, impresionante. Así que sí, es extraño, no inspira espiritualidad o recogimiento, no, en realidad aquí hay algo extraño. Y esta frase remite al pasaje de Jacob en Betel. Bet-El, recordemos que significa la casa de un El, relacionado con la casa de Dios, porque recordemos que los El después se convirtieron en Dios y la puerta del cielo. Todo en ese pequeño templo parece hablar como en dos niveles de lectura. Uno es visible para los fieles y hay otro secreto, lo que llamaríamos subliminal, para los iniciados, porque solo unos pocos lo entenderían. También las estatuas de santos y ángeles en posiciones inusuales. Algunos tienen gestos que parecen señalar hacia claves ocultas dentro del mismo templo. Por ejemplo, la imagen central de María Magdalena nos está allí diciendo algo. También la Torre Magdala y esta imagen central de María Magdalena, que es la patrona de la iglesia, reforzando aún más la relación con las teorías del linaje sagrado. También hay una decoración extravagante y anacrónica con colores vivos y símbolos que no son habituales para una parroquia de provincia. No es normal. Parece más como todo dice algo más que simples adornos litúrgicos. La historia de Berenguer Saunier también termina de una manera un poco enigmática, porque en sus últimos años él siguió viviendo en su villa de lujo Betania, porque pues de un momento a otro resultó con una cantidad de dinero, y en la Torre Magdala, aunque las fuentes de dinero comenzaron a menguar. Al parecer algo pasó, o se gastó todo, o dejaron de subvencionarlo, de darle dinero. La iglesia lo investigó. El obispo de Carcassonne lo acusó de tráfico de misas y enriquecimiento ilícito, pero nunca le probaron esto. Nunca pudieron explicar realmente con claridad de dónde provenían sus recursos. Y murió el 22 de enero de 1917 tras sufrir una hemorragia cerebral. El sacerdote que fue a realizarle la extrema unción a Saunier salió de la habitación horrorizado, turbado, pálido. La gente lo vio y le preguntaron qué le había pasado. Y él nunca quiso comentar qué fue lo que vio o escuchó de Saunier. Al parecer, Saunier le dijo algo y se empezó a correr la voz de que algo terrible le había confesado Saunier para que este sacerdote hubiera salido así de esa habitación. Esta muerte de Saunier en 1917 está documentada, está registrada en las parroquias y en la prensa local, así que todo esto es histórico. La versión de que el sacerdote salió muy conmocionado proviene de testimonios orales recogidos en el pueblo. Algunos vecinos y cronistas del lugar transmitieron esta anécdota de que ese confesor nunca quiso hablar de lo que le dijo Saunier. Y es que creo que el secreto de confesión se debe respetar, me parece que no se puede decir. Y pues ustedes a este punto se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la sociedad secreta de Hieron du Val d'Or?
Bueno, este movimiento católico ultramonárquico y esotérico, que además soñaba con restaurar una monarquía teocrática en Francia, con un rey gobernando en nombre de Cristo, tenían sus proyectos bastante ambiciosos. Y recibió esta asociación, recibió influencias del pensamiento templario, Rosacruz y gnóstico cristiano. Así que estaba muy empapada de todo ese misticismo del cristianismo gnóstico, de los Rosacruces, pero de todas maneras, siempre con un barniz católico. Ellos consideraban a Paray-le-Monial como un centro espiritual de Europa. ¿Por qué? Porque allí se difundió el culto sagrado al corazón de Jesús. Estaban muy arraigados a estas creencias. Se autoproclamaban la vanguardia del reino de Dios en la tierra. Así que, pues, se autopercibían bastante importantes. El Hierón fue disuelto oficialmente en 1926 por Roma y por el Estado francés. ¿Por qué? Porque lo consideraban sospechoso de complots políticos y de prácticas esotéricas. Claramente, cuando se forman estos grupos, aunque seguramente con muchas conexiones católicas, después los ven como peligrosos, quizás como una posible competencia, empiezan a tener roces y después lo que hacen es perseguirlos hasta que los hacen desaparecer. Recordemos que el mismo clero, la misma iglesia, utilizó a los templarios y después, ¿qué hicieron? Esa historia la tendremos que ver seguramente. Parte de su pensamiento, es decir, del pensamiento del Hierón, influyó en grupos católicos esotéricos posteriores, algunos vinculados a corrientes de extrema derecha en Francia. Entonces, como podemos notar, no muere totalmente el legado de esta asociación. Algo quedó. En Rennes-le-Château, investigadores como Pizzarri sostienen que Saunier habría estado en contacto indirecto con estos miembros del Hierón, lo que explicaría su riqueza y ciertos símbolos en la iglesia. Es probable que Saunier entonces trabajara para ellos, estaba ocultando un secreto sagrado, por lo cual digamos que ese era el motivo de la existencia de este Hierón de Baldor, y eran posiblemente ellos los que le estaban dando dineros a Saunier. Quizás Saunier sí encontró algo muy importante, quizás no era en sí un tesoro, pero el hierón lo mantenía y le daba sus compensaciones para que trabajara para ellos. Así que es como algo paralelo dentro del mismo catolicismo, y pues a los católicos no les gustaba, a la iglesia, al clero, no le gustaba tener esta asociación, pero esta asociación lo que quería hacer era proteger un secreto muy importante y estaban muy conectados con la élite francesa, europea, de modo que tenían un gran poder. En conclusión, no sabemos si Saunier entonces se enriqueció por el hallazgo de uno o varios tesoros, o porque encontró documentos muy valiosos, o porque las sociedades secretas lo compensaban por ser el portador de una información realmente importante. Digamos que la riqueza súbita de Saunier encaja mejor con la idea de que fue comprado, entre comillas, o sostenido por una red organizada. Esto encaja bien con todo lo que hemos ido viendo, con estos símbolos, con estos mensajes dirigidos a quién, a un grupo exclusivo que entendería lo que se estaba transmitiendo. Y usaban la parroquia como un lugar de custodia y de mensaje cifrado en sí, con todos los elementos que puso Saunier, como las esculturas, la Magdalena como eje central. Así, Rennes-le-Château no es solo una historia de un cura que se enriqueció, como muchos pues centran la historia en esto.
que se enriqueció de la noche a la mañana, sino que es más bien el tablero de símbolos donde se cruzan tumbas y enigmas, mensajes, tesoros perdidos y sociedades secretas que aún hoy mantienen vivo el misterio y que se camuflan porque yo no creo que mueran, yo creo que se mantienen, son muy antiguas, vienen de mucho tiempo atrás y no las van a dejar morir seguramente, pero se camuflan. ¿Y qué hay de cierto en todo esto? Pues sabemos que hay documentación real, porque existen archivos en Pará y Lemonial sobre el Hierón, por ejemplo, sobre el Hierón du Baldor, con estatutos y escritos de sus líderes, por ejemplo. Y está confirmado que existió una red de influencia que estaba formada por nobles, militares y clérigos que soñaban con un imperio cristiano europeo. Todo esto ha sido explotado y aprovechado de mil maneras por los escritores y pues podemos ver en la clasificación que hay unos más investigadores que otros pueden aumentar para que sea más interesante, así que pueden fabular respecto a ciertos personajes y ciertos elementos que vinculan como verdaderos, pero uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Así que pues hay que saber escoger muy bien a los autores que leemos, porque toda esta historia nos va llevando a unos enigmas de un relato que se fue forjando respecto a la hipótesis central de la literatura esotérica del siglo XX, la cual plantea que Jesús y María Magdalena habrían tenido una descendencia en la Galia. Y esto ha sido muy discutido, esto ha sido investigado, pero también, como les digo, explotado por los escritores, porque pues a quien no le gustan estos misterios, son muy apasionantes y se hacen películas, pero a mí me parece que donde está el verdadero gusto es encontrar lo que se sabe, entender lo que no es cierto o lo que no se ha confirmado y ver todos los indicios tan interesantes que hay, porque esto de la tumba, de hecho, hay estudios, pero ahí también puede haber mucha especulación en cuanto a la descifración del mensaje y empiezan unos a decir que esto significa una cosa y los otros. Lo interesante es que ahí están esos códigos y yo pienso que sí, son mensajes que se mandan. Así como ese mensaje que les dije recientemente en el último video, me parece, donde vemos la sala Nervi del Vaticano con esa forma tan característica y tan obvia, porque es que es evidente. Ahí sí yo no hablaría ni siquiera de pareidolias. Yo digo, eso fue un encargo, invirtieron mucho dinero para realizarla, quién sabe hasta cuándo la tendrán. Y es interesante porque yo me pregunto, ¿a quién le están mandando mensajes? Hoy en día la gente ha agudizado mucho su lectura, tanto de lo visual como de los argumentos, de las palabras. La gente está muy despierta últimamente, se están dando cuenta de muchos asuntos. Así que esto también es un reto para quienes quieran codificar ciertos mensajes. Se mandan mensajes constantemente, usan a los artistas para enviar mensajes. La subliminalidad es algo ya muy reconocido desde que la ha usado también la publicidad, el marketing la usa constantemente. Lo vemos en revistas, lo vemos en videos, nos están siempre mandando mensajes subliminales. Pero lo que vemos aquí, en el caso de Rennes-le-Château y las catedrales, y también tenemos que ver lo que hacían los masones y todos esos códigos que se van creando, transmitidos a través de catedrales, de maneras de transmitir el sonido, por ejemplo, en un espacio o a través de obras de arte. A mí me parece realmente apasionante ese tema porque
nos invita a investigar, nos invita a descubrir. Y con esto yo les dejo a ustedes el resto de quizás preguntas, quizás dudas, y si me quieren sugerir temas, ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de sus sugerencias. Y vamos a continuar porque estoy realmente muy interesada en seguir ahondando en este tema de las logias y de las sociedades secretas. No se preocupen que muy pronto vendrá el video sobre la reencarnación, así que estén pendientes. Lo que pasa es que yo hago una programación lo más larga posible para prepararme y poder hacer otras cosas, otras actividades, y estoy ya próxima a realizar un viaje, entonces tengo que dejar la programación adelante para que se anticipe a mi viaje. Bien, amigos, les mando un abrazo grandísimo. Por favor, dejen sus comentarios y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.